En el corazón de uno de los barrios más pobres de la ciudad, donde las luces de la calle parpadeaban y las casas parecían luchar por mantenerse en pie, nació Andrés, un niño de cabello oscuro y ojos llenos de determinación. Su madre, una mujer valiente y trabajadora, lo crió sola después de que su padre los abandonara cuando Andrés tenía solo 4 años. Vivían en una pequeña casa de ladrillos, con un techo de hojalata que crujía bajo la lluvia. La vida era una lucha constante por cubrir las necesidades básicas, pero a pesar de las dificultades, Andrés encontró alegría en las cosas simples: jugar al fútbol con sus amigos en la calle, ayudar a su madre con las tareas del hogar y escuchar las historias de don Ernesto, un anciano que vivía al final de la calle. Desde temprana edad, Andrés asumió responsabilidades más allá de sus años. Como el mayor de 3 hijos, cuidaba de sus 2 hermanas menores, Camila y Sofía, mientras su madre trabajaba largas horas como empleada doméstica en las casas de los ricos. Su madre, a pesar del agotamiento, le inculcó a Andrés el valor del trabajo duro, la honestidad y la educación. Aunque no tenían mucho, había un sentido de dignidad en todo lo que hacían. Don Ernesto, un viejo amigo de la familia y una figura paterna para Andrés, reforzó estos valores con sus propias enseñanzas. A medida que Andrés crecía, sus responsabilidades aumentaban. A los 12 años, tuvo que dejar la escuela para ayudar a su madre, quien cada vez estaba más agotada por las largas jornadas laborales. Consiguió trabajo en un taller mecánico local, donde aprendió rápidamente las habilidades necesarias para reparar coches y motos. El dueño del taller, Rubén, era un hombre severo, pero justo, que reconoció el talento innato de Andrés y comenzó a confiarle tareas más complejas. A pesar de las largas horas y el trabajo agotador, Andrés se sentía orgulloso de poder contribuir al bienestar de su familia. Sin embargo, la situación en casa seguía siendo difícil. La madre de Andrés cayó gravemente enferma, y los costos médicos comenzaron a acumularse. Desesperado por encontrar una solución, Andrés escuchó a 2 clientes del taller hablando sobre un prestamista local conocido como El Gato. Este hombre, cuyo verdadero nombre era Ricardo Salinas, tenía una reputación temible en el barrio. Ofrecía préstamos rápidos, pero con intereses tan altos que era casi imposible devolverlos. Los rumores decían que aquellos que no podían pagar sufrían las consecuencias de su ira, a menudo con la complicidad de la policía local, que también estaba bajo su control. A pesar de las advertencias de sus amigos, Andrés sintió que no tenía otra opción. Necesitaba dinero para pagar las medicinas de su madre. Decidido a hacer todo lo posible por su familia, Andrés se dirigió a la oscura oficina del Gato, ubicada en un callejón detrás de un almacén. Al entrar, fue recibido por 2 matones que lo observaron con desdén antes de dejarlo pasar. El interior de la oficina estaba mal iluminado, con paredes cubiertas de papeles viejos y un fuerte olor a cigarro. «Así que tú eres el famoso Andrés del que he oído hablar», dijo el Gato, con una sonrisa ladeada mientras se inclinaba hacia adelante en su escritorio. «Dicen que eres un buen chico, trabajador. ¿Qué te trae por aquí?» «Necesito un préstamo», respondió Andrés con firmeza, aunque sintió un nudo en el estómago al ver la mirada penetrante del Gato. «Claro, claro», dijo el Gato, sacando una carpeta de su escritorio. «Pero sabes cómo funciona esto, ¿verdad? No es dinero gratis. Hay intereses, y si no pagas a tiempo, bueno, las cosas pueden complicarse». Andrés asintió, consciente de que estaba entrando en un trato peligroso, pero no veía otra salida. «Lo sé», dijo. «Haré lo que sea necesario para pagar». El Gato sonrió ampliamente, mostrando sus dientes amarillos. «Eso espero, chico. Eso espero». Con el dinero del préstamo, Andrés pudo pagar las medicinas y las visitas al médico de su madre. Sin embargo, como había temido, la deuda comenzó a crecer rápidamente. El Gato no tardó en enviar a sus matones para recordarle a Andrés que el tiempo se agotaba. La presión sobre él aumentó, y comenzó a trabajar aún más horas en el taller, sacrificando su salud y bienestar por su familia. Apenas dormía, y sus días se llenaban de agotamiento y preocupación. A pesar de todo, Andrés continuó ayudando a don Ernesto, cuyo estado de salud también comenzaba a deteriorarse. La casa del anciano, que en su juventud había sido un lugar vibrante y lleno de vida, ahora estaba en ruinas. Andrés, preocupado por el bienestar de su amigo, decidió ayudarlo en secreto. Usaba parte del dinero que ganaba en el taller para comprar materiales y reparar la casa durante la noche, cuando todos dormían. Sabía que don Ernesto nunca aceptaría su ayuda si se enteraba, pero Andrés sentía que era su deber proteger al anciano que tanto había hecho por él. Sin embargo, la situación llegó a un punto crítico cuando uno de los matones del Gato se presentó en la puerta de la casa de Andrés. Era un hombre corpulento, con una cicatriz en la mejilla que lo hacía parecer aún más intimidante. Llevaba un sobre en la mano
sin decir una palabra, lo lanzó a los pies de Andrés. El jefe dice que es hora de pagar, gruñó el matón. No tienes mucho tiempo, chico. Andrés recogió el sobre, sabiendo que contenía una amenaza. Dentro había una carta escrita a mano por el gato, exigiendo el pago inmediato de la deuda, con intereses que parecían haberse duplicado de la noche a la mañana. Andrés sabía que no podía reunir esa cantidad de dinero en tan poco tiempo, pero tampoco podía dejar que su familia sufriera las consecuencias. En medio de esta desesperación, sucedió algo inesperado. Una noche, mientras Andrés regresaba a casa después de una larga jornada en el taller, escuchó gritos provenientes de la casa de don Ernesto. Corrió hacia allí y encontró a dos hombres que intentaban asaltar al anciano. Sin pensarlo, Andrés se lanzó sobre ellos para defender a su amigo. En la lucha que siguió, uno de los asaltantes sacó un cuchillo, y en medio del forcejeo, fue herido gravemente. La policía, que había sido alertada por los gritos, llegó justo en ese momento. A pesar de que don Ernesto intentó explicar lo sucedido, Andrés fue arrestado y acusado de agresión grave. Pero lo que Andrés no sabía en ese momento era que el gato había movido sus hilos para asegurarse de que Andrés fuera incriminado. A través de sobornos y amenazas, el gato manipuló a la policía y a los testigos para que testificaran en contra de Andrés, asegurando que fuera condenado. La sala del tribunal estaba abarrotada el día del juicio. Los murmullos de los asistentes llenaban el aire mientras Andrés se sentaba en el banquillo de los acusados. Su madre, visiblemente debilitada por la enfermedad y la angustia, estaba sentada en la primera fila, con las manos temblorosas entrelazadas en su regazo. Don Ernesto, quien había llegado con la esperanza de testificar a favor de Andrés, también estaba presente, con una expresión de profunda preocupación en su rostro. El fiscal, un hombre de aspecto severo y ojos fríos, presentó el caso en contra de Andrés con una confianza que parecía inquebrantable. Los testigos, muchos de los cuales habían sido presionados por el gato, dieron testimonios que contradecían la versión de los hechos que Andrés y don Ernesto habían dado. Incluso los policías que habían arrestado a Andrés se mostraron hostiles, describiéndolo como un joven problemático que había atacado sin provocación. El abogado defensor, que don Ernesto había contratado con lo poco que le quedaba, intentó desmontar los testimonios presentados por la fiscalía. Llamó a don Ernesto al estrado, quien, con voz temblorosa pero firme, relató cómo Andrés había acudido en su ayuda, cómo había sido el quien había sido atacado por los asaltantes, y cómo Andrés solo había actuado en defensa propia. Señoría, este joven es un héroe, no un criminal, dijo don Ernesto, mirando directamente al juez. Arriesgó su vida para salvar la mía, y ahora está siendo castigado por ello. Pero las palabras de don Ernesto cayeron en oídos sordos. El juez, un hombre de rostro inexpresivo que había sido colocado en el tribunal gracias a la influencia del gato, apenas mostró reacción. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, su voz resonó en la sala con una frialdad que hizo estremecer a Andrés. Andrés García, este tribunal te declara culpable de los cargos de agresión grave. Será sentenciado a 3 años de prisión, dijo el juez, sin mostrar ninguna compasión. Las palabras cayeron como una pesada losa sobre los hombros de Andrés. Su madre sollozaba en silencio, mientras que don Ernesto cerraba los ojos, derrotado. Andrés, aunque devastado, intentó mantener la calma. Sabía que no había justicia en esa sentencia, pero también sabía que no podía permitirse el lujo de perder la esperanza. En prisión, Andrés enfrentó un ambiente duro y peligroso. Los días eran largos y monótonos, y las noches estaban llenas de pensamientos oscuros. Pero a pesar de todo, nunca perdió la esperanza de que algún día se haría justicia. Recordaba las palabras de don Ernesto, quien siempre le había enseñado que la vida era una prueba constante, pero que aquellos que perseveraban encontrarían la luz al final del túnel. Mientras tanto, en el barrio, la situación se deterioraba rápidamente. Con Andrés en prisión, el gato intensificó su control sobre la comunidad. Sus matones patrullaban las calles, asegurándose de que nadie se atreviera a desafiar su autoridad. Las personas vivían con miedo, y la desesperanza se apoderaba de aquellos que habían luchado por un futuro mejor. Pero a pesar de la atmósfera de terror que el gato había instaurado, no todos estaban dispuestos a rendirse. Don Ernesto, aunque debilitado por la edad, se negaba a aceptar que Andrés pagara por un crimen que no había cometido. Sabía que el sistema estaba corrupto, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la injusticia prevalecía. Una tarde, don Ernesto convocó a una reunión secreta en su casa. Invitó a un pequeño grupo de vecinos en quienes confiaba plenamente, personas que compartían su indignación y su deseo de justicia. Entre ellos estaban Rubén, el dueño del taller donde trabajaba Andrés, y algunos de los amigos más cercanos de Andrés,
quienes estaban decididos a hacer todo lo posible para liberarlo. No podemos dejar que esto continúe, dijo don Ernesto, su voz temblorosa pero llena de determinación. Sabemos que Andrés es inocente, y sabemos que el gato ha manipulado todo para asegurarse de que siga en prisión. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Y qué propones que hagamos?, preguntó Rubén, frunciendo el ceño. El gato tiene a la policía en su bolsillo. Cualquier intento de enfrentarnos a él podría terminar muy mal. Tenemos que ser astutos, respondió don Ernesto. Necesitamos reunir pruebas, testigos que estén dispuestos a hablar, incluso si eso significa arriesgar sus vidas. Y también necesitamos un abogado que no esté bajo el control del gato, alguien que pueda apelar la sentencia de Andrés y llevar el caso a una instancia superior. Rubén asintió lentamente. Sabía que don Ernesto tenía razón, pero también sabía que sería un camino peligroso. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar a Andrés. Durante las siguientes semanas, el grupo trabajó en silencio, recopilando pruebas y buscando aliados. Sabían que no podían confiar en la policía local, por lo que comenzaron a buscar ayuda en otras áreas de la ciudad. Rubén contactó a un viejo amigo suyo, un abogado retirado que había trabajado en casos de derechos humanos y que aún tenía algunos contactos en los tribunales superiores. El abogado, al enterarse del caso de Andrés, se mostró interesado en ayudar. Aceptó tomar el caso y comenzar el proceso de apelación. Sin embargo, advirtió al grupo que sería una batalla difícil, ya que el gato tenía una red de influencias que llegaba mucho más allá del barrio. Mientras tanto, en prisión, Andrés continuaba enfrentando las duras realidades de su entorno. Aunque había hecho algunos amigos entre los otros reclusos, también había enemigos que lo veían como un rival o simplemente como una víctima fácil. Una noche, mientras dormía en su celda, fue atacado por un grupo de prisioneros que intentaron intimidarlo y robarle sus escasas pertenencias. Andrés, aunque superado en número, luchó con todas sus fuerzas, logrando defenderse hasta que los guardias intervinieron. El incidente dejó a Andrés con varias heridas, pero también con un renovado sentido de determinación. Sabía que no podía permitir que la prisión lo quebrara, que tenía que mantenerse fuerte no solo por él mismo, sino por su familia y por aquellos que creían en su inocencia. Mientras tanto, el grupo liderado por don Ernesto y Rubén continuaba su trabajo en el exterior. Lograron reunir a varios testigos que, después de mucho convencimiento, accedieron a testificar sobre las verdaderas circunstancias del caso de Andrés. También descubrieron pruebas que vinculaban directamente al gato con la manipulación del juicio, incluyendo sobornos a funcionarios y amenazas a testigos clave. Con estas nuevas pruebas en mano, el abogado presentó una apelación ante un tribunal superior, solicitando la revisión del caso de Andrés. Sabían que el gato haría todo lo posible para detenerlos, pero estaban decididos a luchar hasta el final. La apelación fue aceptada, y se programó una nueva audiencia para revisar el caso de Andrés. La noticia causó un revuelo en el barrio, donde la gente comenzaba a recuperar la esperanza de que finalmente se hiciera justicia. Sin embargo, el gato, al enterarse de la apelación, decidió tomar medidas drásticas para proteger sus intereses. Una noche, mientras don Ernesto regresaba a su casa después de una reunión con el abogado, fue interceptado por dos matones del gato. Sin mediar palabra, lo golpearon brutalmente, dejándolo tirado en un callejón oscuro. Don Ernesto, aunque gravemente herido, logró arrastrarse hasta la casa de un vecino, quien lo llevó de inmediato al hospital. La noticia del ataque a don Ernesto se propagó rápidamente por el barrio, causando una ola de indignación. La gente estaba furiosa, no solo por el ataque a un anciano indefenso, sino también por el descaro con el que el gato continuaba actuando, a pesar de la apelación en curso. Andrés, al enterarse de lo sucedido desde la prisión, sintió una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que don Ernesto había arriesgado su vida para ayudarlo, y ahora estaba pagando un alto precio por ello. Pero también sabía que no podía dejar que el miedo lo consumiera. Tenía que mantener la fe en que la justicia prevalecería. El día de la nueva audiencia llegó, y el tribunal estaba lleno de gente, tanto simpatizantes de Andrés como aquellos que aún temían las represalias del gato. El abogado presentó las nuevas pruebas y testimonios, desmontando pieza por pieza el caso que había sido construido en contra de Andrés. Los testigos, aunque nerviosos, hablaron con la verdad, revelando cómo habían sido manipulados por el gato y sus secuaces. El tribunal, al escuchar los testimonios y revisar las pruebas, comenzó a darse cuenta de la magnitud de la injusticia que se había cometido. El fiscal, que había estado tan seguro de su caso en la primera audiencia, ahora se encontraba en una posición debilitada, incapaz de contrarrestar las nuevas evidencias presentadas. Finalmente, después de horas de deliberación, el juez anunció su decisión. Con una voz firme,
dictaminó que el caso de Andrés había sido gravemente comprometido por la corrupción y que la sentencia original debía ser anulada. Andrés fue declarado inocente y liberado de inmediato. El anuncio fue recibido con vítores y lágrimas de alegría por parte de la comunidad. Andrés, que había pasado más de un año en prisión por un crimen que no cometió, finalmente era libre. Al salir del tribunal, fue recibido por su madre, sus hermanas, don Ernesto, que había sido dado de alta del hospital para asistir a la audiencia, y Rubén. Todos lo abrazaron, sintiendo que, a pesar de las cicatrices que quedaban, habían ganado una gran victoria. Pero la historia no terminó allí. La liberación de Andrés fue solo el comienzo de una nueva fase en la lucha por la justicia en el barrio. La gente, inspirada por la valentía de Andrés y sus amigos, comenzó a organizarse para enfrentarse al gato de una vez por todas. Sabían que, aunque Andrés había sido liberado, el gato seguía siendo una amenaza para la comunidad. Durante los meses siguientes, el barrio se unió como nunca antes. Se organizaron patrullas vecinales para protegerse de los matones del gato, y se presentaron denuncias formales contra él y sus cómplices. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia, aumentando la presión sobre las autoridades para que actuaran. Finalmente, después de meses de investigación y gracias a la presión pública, la policía lanzó una operación para desmantelar la red de corrupción del gato. Ricardo Salinas, alias El Gato, fue arrestado junto con varios de sus matones y colaboradores. Los juicios que siguieron revelaron la magnitud de su operación criminal, y tanto él como sus cómplices fueron condenados a largas penas de prisión. Con el gato fuera del camino, el barrio comenzó a sanar. La gente, que había vivido con miedo durante tanto tiempo, ahora podía caminar por las calles con una sensación renovada de libertad y seguridad. Andrés, aunque marcado por su experiencia, decidió dedicar su vida a ayudar a su comunidad. Con los ahorros que había acumulado trabajando en el taller de Rubén, y con la ayuda de don Ernesto y otros vecinos, Andrés abrió su propio taller mecánico, al que llamó Taller Andrés. El taller no solo se convirtió en un próspero negocio, sino también en un refugio para los jóvenes del barrio que buscaban aprender un oficio y alejarse de las malas influencias. El Taller Andrés pronto se convirtió en un símbolo de resistencia y superación en el barrio. Andrés, que había pasado de ser un joven injustamente encarcelado a un líder respetado, enseñaba a los jóvenes no solo las habilidades técnicas necesarias para ser buenos mecánicos, sino también los valores de la honestidad, la perseverancia y la importancia de luchar por lo que es correcto. Con el tiempo, Andrés se convirtió en una figura clave en la revitalización de su barrio. Participaba en proyectos comunitarios, organizaba eventos de recaudación de fondos para ayudar a las familias necesitadas y colaboraba con las autoridades locales para mejorar la seguridad y las condiciones de vida. Su historia de sacrificio, justicia y redención inspiró a muchos, tanto dentro como fuera de su comunidad. A medida que los años pasaban, Andrés formó una familia con Lucía, la profesora que había conocido en una de las reuniones comunitarias. Juntos, criaron a sus hijos en un hogar lleno de amor y valores, asegurándose de que nunca olvidaran las lecciones que Andrés había aprendido en su vida. El taller Andrés continuó creciendo, y con el tiempo, Andrés abrió varias sucursales en diferentes barrios de la ciudad, cada una dirigida por un aprendiz que había formado en su taller original. Estos talleres no solo ofrecían servicios mecánicos de alta calidad, sino que también se dedicaban a la formación de jóvenes y al apoyo de iniciativas comunitarias. Andrés nunca olvidó de dónde venía ni las dificultades que había enfrentado. Continuó viviendo en el mismo barrio donde había crecido, rodeado de las personas que habían luchado junto a él. A menudo se le podía ver caminando por las calles, saludando a los vecinos y ofreciendo su ayuda a quienes la necesitaban. A pesar de su éxito, seguía siendo el mismo hombre humilde que había sido cuando todo comenzó. Un día, mientras Andrés estaba trabajando en su taller, recibió una visita inesperada. Era un joven que había escuchado su historia y había viajado desde otra ciudad para conocerlo. El joven, que había crecido en circunstancias similares a las de Andrés, le contó cómo la historia de Andrés lo había inspirado a cambiar su vida y a seguir sus sueños, a pesar de las dificultades. Andrés, conmovido por las palabras del joven, lo invitó a trabajar en su taller, prometiéndole que lo ayudaría en todo lo que pudiera. Para Andrés, no había mayor recompensa que ver cómo su historia continuaba inspirando a otros a superar las adversidades y a luchar por un futuro mejor. En sus últimos años, Andrés reflexionaba a menudo sobre su vida y todo lo que había logrado. Había pasado de ser un niño pobre en un barrio olvidado a convertirse en un líder respetado y un mentor para muchos. Su vida no había sido fácil, pero había encontrado un propósito y un sentido a través de su trabajo y su compromiso con los demás. Un día, mientras Andrés estaba sentado en su casa, mirando las fotos de su familia y amigos, Lucía se le acercó y le preguntó en qué pensaba. Andrés,
Con una sonrisa en los labios, le dijo que estaba agradecido por la vida que habían construido juntos y por todo lo que habían logrado. Le confesó que, aunque había enfrentado muchas adversidades, no cambiaría nada de su pasado, porque cada experiencia lo había llevado a donde estaba ahora. Cuando finalmente llegó su hora, Andrés partió de este mundo rodeado de su familia, en paz consigo mismo y con el legado que dejaba atrás. Su funeral fue un evento multitudinario, al que asistieron no solo su familia y amigos, sino también cientos de personas de la comunidad que habían sido tocadas por su vida y su trabajo. Durante el servicio, muchos compartieron historias sobre cómo Andrés había cambiado sus vidas y cómo su ejemplo seguiría inspirándolos. El taller Andrés continuó funcionando, manteniendo vivo el espíritu de su fundador. Los jóvenes que ahora lo dirigían se aseguraban de que los principios de honestidad, trabajo duro y solidaridad que Andrés había inculcado se mantuvieran en cada reparación, en cada enseñanza, en cada acto de ayuda hacia la comunidad. A medida que pasaban los años, la historia de Andrés se convirtió en una leyenda local. Su vida fue un testimonio de cómo una persona, a pesar de las circunstancias más difíciles, puede hacer una diferencia significativa en el mundo. Su nombre y su legado perduraron en las calles del barrio, en las palabras de quienes lo conocieron y en los corazones de aquellos que fueron inspirados por su sacrificio y su dedicación. El taller Andrés no solo era un lugar donde se reparaban coches y motos, era un símbolo de lo que se puede lograr cuando se tiene fe, determinación y un profundo deseo de hacer el bien. Las generaciones futuras que pasaban por sus puertas sabían que estaban entrando en un lugar donde se valoraba más que las habilidades técnicas, se valoraba el carácter, la integridad y el compromiso con los demás. El legado de Andrés sigue vivo, no solo en el taller que fundó, sino en cada persona que decidió seguir su ejemplo y luchar por un futuro mejor, sin importar las adversidades. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que, como él, alguna vez se sintieron perdidos, pero que, con el tiempo, encontraron su camino hacia la redención y la realización personal. La vida de Andrés es una prueba de que el verdadero éxito no se mide en riquezas materiales, sino en el impacto que dejamos en las vidas de los demás. Su memoria perdurará como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para hacer el bien y dejar una huella imborrable en el mundo.